Bendecidos, bienvenidos una vez más a un programa investigativo realizado por la Fundación Protege a tus hijos sobre los crímenes de la Iglesia Católica. El objetivo de la Fundación a través de esta emisora NetGracia es mostrar al mundo la impunidad del clero católico. Ocultan el delito bajo la alfombra y esconden al culpable detrás de la sotana. Es lo mismo en todo lado. Donde hay un obispo, una diócesis, hay un cura pederasta. El sacerdote pedófilo viola a un menor, la diócesis lo ignora, el obispo calla y el Vaticano lo alberga. Y asunto concluido. Pero hoy hablaremos de delitos y encubrimientos que están escondidos en documentos ocultos, en los mismos aposentos del actual Papa Benedicto XVI, pero que hoy sale a la luz a través de un hombre que es tildado de traidor o quizás de chivo expiatorio. Se trata del mayordomo del Papa Paolo Gabriele. Nos acompañan hoy el obispo de Creciendo en Gracia, Alejandro Povesi, desde el Canadá, y Axel Cooley, directora de prensa de la Fundación Protege a tus hijos, y quien les habla, Sonia Fox. Bienvenido, obispo Alex. Sí, gracias, Sonia. Rico, recibe sin límite por hacerme partícipe, por invitarme a ser parte de tu interesantísimo programa que tiene la Fundación a través de Negracia. Para mí, tremendo privilegio que me da, que me concede. Y aquí estamos, pues, así que un saludo a toda la audiencia que en este momento sintoniza Negracia. Pero antes que nada, pues un saludo a mi Padre, al Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. El señor, hello. Gracias, papito. Estamos aquí. Así que, Sonita, Gra pues, tremendo. Aquí estamos para comenzar este programa. Gracias a ti, obispo. Bienvenida, Axelita. Recibes el límite, Sonia. Qué privilegio una vez más estar con ustedes, la gran familia de la fe a nivel mundial. Continuamos aquí investigando la organización más criminal en la existencia, en la historia, el Vaticano, la ramera, la cual muy pronto será quemada porque Dios ya está en la tierra y llegó para destruir ese sistema engañador. Hoy en día continuamos encontrando ahí, gracias a su cobertura angelical, unas pruebas impactantes, pruebas que, bueno, hablan por sí mismo porque comprueban ahí de que en sí esta organización es mala, está podrida, ha estado podrida desde su inicio. Entonces, recibo que nos acompaña para este programa tan impactante en el día de hoy, sacando a la luz ahí la verdadera cara del Vaticano. Así es, Axelita. Iniciemos este programa siendo nuestros mismos corresponsales quienes nos expliquen quién es este hombre, de qué se tratan los documentos, estos documentos que han revolucionado al Vaticano. Obispo, ¿cuál es el nombre del ex mayordomo de Benedicto XVI? Y si podrías describirnos un poco sobre este personaje y cuáles eran sus funciones como mayordomo. Con mucho gusto, Sonia, pues pensando de que estamos desarrollando este programa investigativo alrededor de este enigmático personaje que es el mayordomo de Benedicto XVI, pues vamos a decir que este señor, su nombre es Paolo Gabriele. Este señor era mejor conocido allá en el Palacio Apostólico como Paoleto. Bueno, a mí personalmente ese nombrecito me huele como a medio mariconado. Eso es de Así Paolo es. está bien, pero Paoleto,
ahí en el Vaticano hay demasiado maricón y yo no sé, pues, no quiero decir nada sin conocimiento de causa, pero ese nombre está raro. Definitivamente, pues entonces, este personaje, conocido como Paoletto Gabriele, ocupaba oficialmente el cargo de ayudante de cámara del Papa y formaba parte, junto con otros dos asistentes personales de Benedicto XVI y cuatro monjas de las Memores Domini de la Comunión y Liberación, que le ayudan al Papa. Este grupito se conoce como la familia pontificia. Paolo Gabriel es un hombre de 46 años de edad, está casado con Manuela Citi y tiene tres hijos. Es de nacimiento romano, es decir, italiano, nacido en Roma, aunque tiene ciudadanía vaticana y vive en un edificio cercano a la gendarmería, que eso es pues el cuartel general de la policía allá del Vaticano, y ahí estuvo él detenido antes de su juicio. Ahora, según los medios italianos, las labores como mayordomo de Paolo comenzaban un poco más o menos como a eso de las 6 de la mañana todos los días, cuando este señor, pues dentro de sus labores era entrar al cuarto, al dormitorio del pontífice, el Papa, pues, y pues le ayudaba a vestirse, no sé si lo bañaba, pero anyway, el hombre le ayudaba a vestirse. Además, le acompañaba en la misa privada que Benedicto XVI celebra todos los días en su capilla de su apartamento. Ahora, como a la 1:15 de la tarde, él se encargaba de servirle el almuerzo y en algunas ocasiones se sentaba a comer con él. Ahora, durante el día, lo seguía a cada una de las audiencias y las reuniones que tenía el hombre programada para ese día. Y ya después, ya a eso de las 9 de la noche, pues él preparaba el cuarto, ir a arreglarle su cama, ponerle la pijama, qué sé yo, y lo cuesta a dormir. Eso eran más o menos la rutina de este señor, según lo describe la prensa italiana. Ahora, de esta persona se conoce, según los periodistas, que es un hombre muy reservado, devoto, siempre elegante, y era una verdadera sombra del Papa Benedicto XVI. Esos son las cosas que se conocen de este señor. Ok, obispo, o sea que todo esto sucedía como lo describes en lo que para nosotros sería una cueva de ladrones y cueva de pedófilos. Pero Ah, Axel, seguro, claro. sí, así es. Axelita, ¿cómo llegó este señor Gabriele a esta posición y más o menos desde cuándo? Bueno, sí, Sonia, este Paolo o Paoleto, según nuestras investigaciones, él comenzó a trabajar en el Vaticano, escuchen esto, limpiando pisos en la Secretaría del Estado y luego en la Casa Pontificia. Bueno, gracias a una carta de recomendación que se escribió pues por el rector de la Iglesia Romana del Santo Espíritu en Sacia, Paolo fue nombrado asistente de Angelo Gugel. Angelo Gugel es el histórico mayordomo de Karol Wojtyla, o sea, mejor conocido a nivel mundial como Juan Pablo II. Entonces, de ahí heredó el cargo en el febrero del 2006 y un poquito después de que se completara ahí la remodelación de estos apartamentos papales. Ahora, según la opinión de un alto prelado del Vaticano, Paolo Gabriel era una supuesta persona enamorada de la iglesia. Y le decimos de iglesia entre comillas porque hoy conocemos que eso no es de iglesia, sino eso es una parroquia judaizante que ha judaizado al mundo. Conocemos que el Vaticano es la organización más criminal en existencia, pero bueno, Paolo Gabriel estaba ahí con una gran devoción a quien es conocido hoy en día como el Papa, el líder de esa organización criminal. Entonces, él demostró devoción primero a Juan Pablo II y ahora este perro criminal Benedicto XVI, el líder de esa organización criminal. Bueno, de estar limpiando pisos a la posición que llegó, quizás tuvo que haber sido amante de muchos monjes, ¿no? Conociendo nosotros la falsedad y lo que se mueve dentro de esas paredes del Vaticano.
Obispo, para lograr entender mejor la situación del mayordomo eh, y la razón por la cual llegó a ser noticia a nivel mundial la entrega de estos documentos, cuéntenos qué fue lo que Paolo hizo, qué delito cometió, de qué se le acusa. Bueno, Sonia, bien interesante narrar esto porque es que esto fue uno de los últimos escándalos allá del Vaticano, pues y se hizo noticia alrededor del mundo. Y resulta pues que lo que pasó es que a mediados del mes de mayo salió a la venta en Italia un libro titulado Su Santidad, que este libro fue escrito por el periodista italiano Gianluigi Nusi, a quien, bueno, tuvimos nosotros el privilegio ahí de entrevistarlo aquí en los medios de comunicación de Jesucristo Hombre. Ustedes lo entrevistaron a través, ¿verdad?, de la Fundación Protege a tus Hijos, este señor Gianluigi Nucci. Y aunque él habla italiano, pero también nosotros tenemos acceso al idioma italiano a través de nuestra bendecida Roberta, ¿no? Así que a este señor nosotros lo entrevistamos. De todas maneras, este periodista sacó ese libro y en ese libro, este señor muestra una serie de cartas, reportes, informes que eran estrictamente confidenciales, que supuestamente eso deben estar en los archivos del Vaticano o en los escritorios privados de Benedicto XVI. Ahora, ¿cómo llegaron a manos de este periodista? Bueno, entonces esta filtración orquestada desde el anonimato por empleados de la curia romana, conocido como cuervos, es considerado como la más importante fuga de documentos papales en la historia moderna de la Iglesia. Ahora, por eso fue bautizado como un Vatilic por Federico Lombardi, que es el portavoz oficial del Vaticano. Le llamaron el Vatilic. Obispo, para ampliar qué significa esta palabra de Wikilinks para nuestra audiencia, ¿podías explicarnos, por favor? Sí, Sonia, lo que pasa es que hace poco estuvo muy de boga, muy de moda, ustedes saben, con todos esos documentos que los hackers profesionales que hicieron a través de este señor que está preso, que digo, que está ahora mismo allá metido, asilado en la embajada de Ecuador, allá en Inglaterra, el señor Assange. Pues entonces todo esto se conoce esa compañía que tiene el señor Assange como el Wikileaks. Eso en español, en buen español, es cosas que se filtran, cosas que se salen del escondite, cosas que salen a luz porque se han fugado de su lugar. Entonces, como se puso de boga este término del leaks, fuga de documentos, pues entonces este señor jocosamente le puso el Vatilix, queriendo dar a entender que son documentos fugados desde el Vaticano. Eh, Excelente, ese- interesante. sí, yo cuando me estoy refiriendo en el caso este del Wikileaks, me estoy refiriendo, ¿verdad?, al señor Julian Assange, que es el que está allá, ustedes saben, está asilado en estos momentos allá en la Embajada de Ecuador, en Inglaterra. Pues eso es lo que significa el Wikileaks, Sonita. No sé si me explico, ¿no? Excelente descripción, obispo. Ok. Ahora, continuando As- con lo que estaba diciéndote respecto a esto del Wikileaks, estas cartas secretas de Benedicto XVI, oye, cuando el Vaticano se da cuenta de que este señor los publica en un libro, pues esto causó tremendo mal humor e irritación en el Vaticano. Entonces captaron la atención mediática internacional y pues entonces el autor de este libro fue acusado de delincuencia. Quiero decirte que esto además conllevó a Benedicto XVI a nombrar una comisión para que investigara las filtraciones de esos documentos que supuestamente pues eran estrictamente confidenciales. Ahora, a los pocos días de haberse iniciado la investigación, el mayordomo del Papa fue detenido por la Gendarmería Vaticana bajo las acusaciones de haber filtrado a la prensa italiana una serie de documentos secretos del Vaticano. Y esto es así porque es que los documentos que muestra el señor Giuliani en su libro, el periodista italiano, Gianluigi, eh,
mostró unos documentos que se supone que estaban en la mesenoche del Vaticano, del Papa, pues. Entonces, claro, ¿quién más tiene acceso que un grupito bien reducido? Ahí estaba el señor eh, Paolo, pues entonces la gendarmería lo investigó y en realidad llegaron a determinar que él estaba implicado en haber cogido estos documentos y haber sido entregado a los periodistas italianos. Excelente, obispo. Como dicen en mi país, aquí hay gato encerrado. Axelita, pero ¿por qué se decide investigar al mayordomo? ¿Y por qué no a otras personas cercanas al Papa? Porque hay muchas personas muy cerca a este hombre. ¿Por qué especialmente a Paolo Gabriel? Bueno, excelente pregunta, Sonia, porque incluso eso es lo que vamos a analizar en este programa. Ustedes bien saben que nosotros aquí decimos las cosas tal y como son. Decimos ahí las evidencias que hemos encontrado a nivel mundial y cosas que muchos de los medios de comunicación a nivel mundial no se atreven a publicar porque hoy en día conocemos que los medios de comunicación es mayor, los más grandes, muchos de ellos son propiedad del mismo Vaticano. Bueno, entonces, ¿por qué investigaron al mayordomo, Paolo Gabriel? Bueno, porque este personaje pues tenía acceso a todos los documentos que se encuentran dentro del apartamento del pontífice, ¿verdad? Así como decía el obispo Alex, de que, imagínese, siendo el mayordomo ahí, tiene acceso ahí directo, hasta le ayudaba ahí a vestirse cada día, o sea, que él entra al cuarto del mal llamado papa y bueno, es precisamente ese detalle que él habría llevado que había llevado ahí a los investigadores a descubrir su supuesta participación o su participación, ¿verdad? En la fuga de esta información. Pero resaltamos ahí lo que usted mencionó, Sonia, de que aquí hay gatos cerrados, aquí hay seguro esqueletos cerrados y saber qué más vamos a encontrar cuando seguimos analizando este caso porque no queda aquí, Sonia. Sabemos que en cualquier momento la ramera va a ser destruida porque es la organización más criminal en la historia y Jesucristo hombre le está dejando desnuda completamente. Entonces, según el diario italiano conocido como El Mensajero, ¿verdad? Entre los documentos publicados se encuentra uno muy reciente y relativo a la fundación de Ratzinger, ¿verdad? Que no debía haber terminado como no debía de haber terminado como entre los archivos de palacios sacros y que solo podía encontrarse sobre el escritorio del Papa o tal vez de su secretario George Ganswein, o sea que tenía que haber sido alguien de muy cercano al Papa que debería de haber conocido estos documentos, ¿verdad? Pero, Sonia, debemos de descartar que el Vaticano, siendo una compañía tan poderosa, con tantos recursos, con tanto dinero a nivel mundial, con tanto poder, ¿verdad? Ellos sacan lo que les conviene. Ellos encubren lo que pueden, ¿verdad? Y son tan malos, maquinan tanto que son capaces de hasta, mire, puede ser que ellos habrían hecho como un acuerdo con Paolo Gabriel, diciendo, mira, échate tú la culpa, ¿verdad? Pero tienes ahí garantizado tu familia o tienes garantizado tu futuro y le pagan lo que sea, ¿verdad? No estoy diciendo que eso fue lo que hicieron, pero es que son tan maquinadores que ellos hacen como ellos quieran con tanto recurso para encubrir un escándalo, así como lo conocemos hoy en día, así como lo han hecho acuerdos con gobiernos, así como han hecho acuerdos con cualquier persona, con bancos, con entidades a nivel mundial, hasta las mismas leyes a nivel mundial las usan como para encubrir ahí sus delitos y así han funcionado desde su inicio. Entonces, aquí vamos a seguir analizando esta situación y porque lo que hoy en día sí conocemos, Sonia, ya que le falta muy poco al Vaticano, es que hay un gran pleito entre ellos mismos. Ahora están saliendo cosas entre ellos mismos y el obispo Alex tiene más información de la situación dentro del Vaticano. Adelante, obispo. Sí, claro. Bueno, que así como estaba explicando Axelita, pues ahí lo que se deja entrever es que para el interior del Vaticano, como Jesucristo hombre lo ha dicho, que eso va a ser destruido, entonces la destrucción
comienza no solamente por fuera, sino que por dentro. Entonces, por dentro lo que hay es una pobredumbre. Ahí lo que hay un pleito de perros y gatos dentro de los bandos cardenalicios, cuyos líderes conocemos que hay un cardenal de apellido Sodano y un cardenal de apellido Bertone. Estos son los principales, los líderes de dos bandos que son enemigos antagónicos y se están disputando el hueso para quién de los dos es el que próximo papa. Entonces, cada uno está sacando documentos que ensucian al cardenal, al contrario, ¿no? Entonces, Bertone ensucia a Sodano y Sodano trata de enlodar a Bertone. Entonces, todos estos documentos que han salido a luz, lo que está demostrando, está sacando a luz pública esa tremenda, esa guerra atroz que existe allá dentro del Vaticano. O sea que con estos documentos lo que se está demostrando es el tremendo problema de pugna de perros y gatos que hay allá adentro. Eso es una olla de grillos que no se sabe ni la hora que es, como dice la Comay, definitivamente, porque eso es un pleito como disputándose como cualquier candidato político por una posición. O sea que servidores de Cristo no son, ahí está demostrado que esto lo que son personas con un tremendo vientre y seguidores del poder. Eso es lo que los documentos están mostrando y por eso es que hay que darle un seguimiento, no solamente a que el señor Paolo haya sacado esos documentos a luz pública, sino que lo que hay que revisar es el contenido de esos documentos. Así que eso es para mí eso es lo que vamos a seguir en el desarrollo de esta investigación y de este programa. Vamos a hablar un poco luego de lo que el periodista italiano ha sacado como a luz pública y entonces conocer en detalle cuál es el contenido de estos documentos. Pero básicamente es eso, que demuestran el pleito entre los dos grandes bandos de los dos cardenales que se están disputando la posición del próximo papa. Así es, obispo. Y no es de extrañarse lo que ustedes mencionan, porque así funcionan las grandes mafias y los carteles. Utilizan archivos expiatorios para encubrirse en otros. Y ya conocemos que esta mafia es llamada la mafia vaticana. Pero Axelit, obispo, perdón, ¿qué información tienen estos documentos, su contenido? ¿Qué tan comprometedores son para que haya ocasionado tanto revolú? Bueno, como te venía diciendo, ya analizando lo que son los documentos, se conocen. Por ejemplo, uno de los casos del contenido es la posición del Vaticano en el caso de las propiedades de los legionarios de Cristo y el manejo del caso del criminal pedófilo de Marcial Maciel. O sea que fíjate que aquí está saliendo a luz cómo el Vaticano está manejando las propiedades de los legionarios y cómo ellos encubrieron a Marcial Maciel. Y eso tú sabes que eso es un tremendo escándalo para el Vaticano. Esto lo que demuestra es dejar ver al público los detalles de la crisis interna que existe en los legionarios de Cristo. Y lo más serio de esto es que estas filtraciones, estos documentos, develan o ponen al descubierto que Juan Pablo II, oye bien, el viejo de la chancleta roja anterior a este Juan Pablo II sabía de los abusos de Marcial Maciel y en esos documentos se demuestran de una forma bien clara que este señor sabía los crímenes de abuso a menores que estaba haciendo este señor allá en México. Otra de las cosas que se ponen a luz en estos documentos es la turbulencia que existe y que involucra a grupos relevantes allá dentro del Vaticano y de brazos relacionados con la Iglesia Católica, como son los grupos del Opus Dei y el Movimiento de Liberación y Comunión, que son los que se conocen como los lefebristas. ¿Ves? Todas esas son cosas bien delicadas que salieron a luz en esos documentos. Como les decía, eso deja al descubierto las luchas intestinas en la corte papal, todo ese descalabro que hay allá adentro, y la presunta corrupción en los niveles más altos de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la vergonzosa pugna por el poder entre bandos de los cardenales.
sobre todo el encabezado por este señor Bertone, que es el número 2 del Vaticano, que es Tarcisio Bertone. Ahora, se supone que este señor Bertone, que es el número 2 de Benedicto XVI, se supone que es una persona que debe estar bien sometida y bien leal a Benedicto XVI, pero quedó al descubierto que más bien este señor, lo que está sucediendo es todo lo contrario, no era nada fiel ni nada sometido a Benedicto XVI, más bien le estaba, como dicen vulgarmente, él estaba serruchando el palo a Benedicto XVI. Ahora, Bertone es el líder de una facción totalmente opuesta a la administración de Benedicto XVI. Ahora, al quedar al descubierto la posición desleal e hipócrita del cardenal Bertone, imagínate que al salir de a luz pública, este hombre tuvo que renunciar a su posición de número 2 en el Vaticano y Benedicto XVI le aceptó pues la renuncia a este hombre. Que fue esto sucedió, bueno, en agosto de hace 3 meses, el mes de agosto. Ahora, resumiendo lo que te he dicho, pues en el libro del señor italiano que sacó a luz recientemente, pues en el mes de mayo, este libro en sus 11 capítulos del libro Su Santidad, bueno, repasa la crisis reciente del pontificado de Benedicto XVI, desde la pugna por el manejo de las finanzas allá dentro del Vaticano, también muestra el escándalo de los legionarios de Cristo y la fallida mediación de la Iglesia en el conflicto de los terroristas de España, como también habla de un extraño asesinato de un sacerdote en Ecuador. O sea, imagínate cuán delicado es todos esos documentos que salen a luz pública, una serie de cosas podridas que existen ahí en el Vaticano. Así es, obispo, pero ellos se dicen ser los representantes de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué hay documentos secretos? Secretos no debían tener nada. Todo debería estar a la luz de sus feligreses. Pero para nosotros es claro que todo lo que hay entre ellos es corrupción y mentira. Axelita, ¿qué pruebas encontraron los investigadores sobre el mayordomo para así poderlo acusar? Bueno, Sonia, según los cuatro gendarmes, o sea, los policías que ahí participaron en la detención y registro de la casa del mayordomo Paolo Gabriel, ellos dicen que encontraron más de 1 millar de documentos importantes. Y escuchen eso, muchos de ellos eran originales o son originales con la misma firma del Papa. Y miren, fueron encontrados en la casa, o sea, en la habitación, en la casa de este ex mayordomo. Pero contra, están viendo ahí los documentos firmados por el Papa y no se ponen a investigar qué es lo que él encontró, por qué se los robó, por qué los tiene en su casa, qué es lo que él está tratando de destapar. No, ellos se pusieron ahí a acusar, imagínense, al que encontró las evidencias. Bueno, entonces, según el secretario de prensa del Vaticano, o sea, Federico Lombardi, ¿verdad? Él es un sacerdote jesuita que en sí es el mismo perro, diferente collar, pero estamos ahí hablando del Vaticano, ¿ok? Él dijo que los investigadores también habían encontrado en la casa de Gabriel, de Paolo Gabriel, y en las dependencias utilizadas por el mayordomo durante su estancia en Castel Gandolfo, que eso es la residencia estival del Papa, ¿verdad? Dijo que encontró un cheque de 100.000 euros. Un cheque de 100.000 euros, escuchen esto, que era destinado a Benedicto XVI, ¿verdad? Entre otras cosas como, miren, varios regalos dirigidos al pontífice, como encontraron, por ejemplo, una pepita de oro y también una copia de la Eneida de 1581, o sea, un libro del famoso Homero. Esto es decir, o sea, un libro original o de mucho valor. Así es, Axelita, pero ¿no les parece a ustedes muy sospechoso que un cheque de tanto valor no esté en el banco? ¿Para qué este señor se iba a robar ese cheque que estaba a nombre de Benedicto? ¿Para qué? ¿Qué podía hacer con él? Si al cobrarlo él tenía que identificarse. Esto huele mal, huele al estiércol que huelen estos sacerdotes alrededor del mundo. Obispo, ¿cuándo encontraron estas pruebas?
Bueno, cuando encontraron estas pruebas, tú sabes que una vez empezaron a ver el cheque, los documentos, que como bien dice Axel, eran más de 1000 documentos y con firmas originales y todo eso. Pues entonces con eso se agarraron como para entonces de una vez apresarlo y lo llevaron detenido a las cárceles de la Gendarmería Vaticana. Ustedes saben que el Vaticano como Estado tiene su propio ejército, tiene su policía y entonces tienen sus cuarteles ahí mismo en el Vaticano. Pues entonces allí lo llevaron a una cárcel de ahí en la Gendarmería Vaticana. Lo llevaron a una celda de seguridad allá dentro del Estado Vaticano. Este señor Paolo permaneció ahí desde mayo, que fue cuando lo apresaron, hasta el mes de julio, cuando decidieron sacarlo de esa celda de seguridad, pero lo llevaron a su casa, donde lo mantuvieron bajo arresto domiciliar hasta el día de su juicio, que fue pues ahora a final de septiembre y comienzo de este mes de octubre. Es que una vez encontrados estos documentos, pues de una se llevaron a este señor preso. Cabe mencionar que cuando Paolo se ve descubierto, que le han revisado su casa y le han encontrado una serie de pruebas como las que he mencionado Axel, pues él se declaró culpable del delito de robo agravado. Ahora, los abogados de Gabriel, que son el señor Fusco y Cristiana Arru, que son los abogados personales de Gabriel en el caso, aseguraron que el ex colaborador del Papa había pedido perdón a Benedicto XVI en una carta en la que él admitía su responsabilidad e insistía en que había actuado sin cómplices. Así es que Paoletto, como se le conoce a este señor, eh, por esta causa que tenía que enfrentar, pues se esperaba una condena por robo agravado de algunos 3 años, pero fueron un poquito complacientes con él y se le dio nada más la mitad, es decir, 18 meses de cárcel. Ahora, es interesante mencionar que estos documentos, a pesar de que él reconoce, de que él se declara culpable, ahí lo curioso de todo esto y lo incongruente es que si una persona está demostrando crímenes de alguien, es como que si usted ve que están robando en una casa o ve que alguien asesinó a otra persona y usted entonces se va a la policía para acusar a esta persona que está cometiendo un delito, la policía, en vez de ir a buscar al asesinato, al asesino o al ladrón, lo que hacen es coger preso al que va a poner la queja. Entonces, en este caso, pues vemos claramente cómo Paolo, que está sacando a luz pública una serie de cosas, de delitos que se cometen por los cardenales dentro del Vaticano, en vez de caerle preso, de llevarle a caer la justicia a esta gente que están cometiendo crímenes, pues la agarraron como chivo expiatorio y cayó toda la culpa en este señor acusándole de robo, sin investigar, como decimos, pues, el contenido de los documentos y el porqué, la importancia de todos estos asuntos delicados que competen al Vaticano y que lo ponen por la calle, definitivamente. En verdad que estos hombres son unos infames y degenerados, porque por robo actuaron muy rápido y lo condenaron muy rápido, pero cuando se trata de un sacerdote pederasta lo encubren y casi nunca lo llevan a la autoridad. A este ladrón lo llevaron a la cárcel y a los sacerdotes pedófilos los retiran para que oren y pidan perdón. Es increíble. Axelita, Gabriel, ¿se sabe si actuó solo o en complicidad con otros miembros del Vaticano? Bueno, Sonia, acuerdo a lo que publicó pues la prensa italiana y alemana, ellos informaron de que los investigadores estaban barajando la posibilidad de que en sí el mayordomo, o sea, Paolo Gabriel, hubiera actuado ayudado por varios cómplices, ¿verdad? Y ellos señalaban directamente a varios personajes como un obispo, un cardenal y hasta una mujer del círculo más íntimo del pontífice. Tengo entendido que es una de las secretarias, ¿verdad? Entonces, escuchen esto, ¿verdad? Esta noticia fue desmentida rotundamente por el Vaticano. Wow, qué alarmante, ¿verdad? No sé, es que así siempre ellos actúan.
a alguien le encuentra evidencia, publican algo, entonces ellos tratan de mentir ahí, ¿verdad? Entonces, rápidamente después que informaron eso, pues el Vaticano ahí tachó esa información y dijeron que era sin fundamento, perdón, y que en sí esto estaba gravemente tachando pues la honorabilidad de estas personas. Eso fue lo que dijo el Vaticano, ¿verdad? Pero muchos observadores del Vaticano se muestran escépticos, ¿verdad? Con que un mayordomo pudiera haber actuado completamente solo. Y ellos sugieran que pudo haber sido obligado a asumir todas las culpas para esconder a personajes aún más importantes dentro la supuesta Santa Sede, Sonia. Tremendo, Axelita. Pero, obispo, ¿tú podrías mencionarnos cómo le fue a Paolo en el juicio? ¿Fue encontrado culpable y cuál fue la sentencia de los jueces? Bueno, Sonia, fíjate, como tú bien lo mencionabas anteriormente, estos son hombres malos y perversos. Estos hombres cuando les convienen las cosas, de una vez actúan rápido. Estos hombres, cuando un cura de esto, un cardenal, un obispo sale implicado en algo, huye, ellos tapan y esconden. Esa es la especialidad de ellos, especialmente del viejo este de la chancleta roja Benedicto XVI, que con ese documento que él firmó hace unos años atrás, que con eso él mandaba a los obispos del mundo a encubrir todos los sacerdotes pedófilos, pues entonces mira, en este caso lo hicieron rapidísimo. Estamos hablando que del mes de mayo, que es cuando se comienza esta situación, oye bien, mes de mayo, estamos hablando de 4 o 5 meses atrás, el juicio se resolvió con una tremenda velocidad. ¿Sabe cuándo terminó? El 6 de octubre. ¿Cuántos meses hay de mayo a octubre? Bueno, 6 meses. Entonces, en términos de 6 meses, eso terminó con un jurado y fueron 4 sesiones y tú sabes, eh, que se entiende que como había un sínodo de obispo allá en el Vaticano, era un secreto a voces que ese juicio se iba a hacer antes de que comenzara ese sínodo mundial de obispos. Ahora, todo parece indicar que siempre hubo un claro esfuerzo por parte del Vaticano para mantener cualquier revelación dentro de sus muros. ¿Sabes? Lo que estamos diciendo, que son encubridores. Ellos han sido siempre especialistas en ocultar y en encubrir. Según la misma prensa italiana, que lo sacó un reportaje con un título, ¿sabe qué dijo la prensa italiana? Dijo, el Vaticano lo encubre todo. Imagínate, eso ya está en la calle, que está todo eso ya es público, eso ya es de conocimiento y de dominio del mundo entero. Está tan desprestigiado ya este Vaticano que eso es la actuación de los ángeles. ¿Sabes? El Vaticano se mostró de esa manera. El Vaticano lo encubre todo. Eso salió grandes titulares en los periódicos italianos, sobre todo en este periódico que se llama El Fatto Quotidiano de allá de Italia, que es uno de los periódicos que publicó el material filtrado por Gabriel. Ahora, otros comentaristas que fueron de menos categóricos sobre la posibilidad de un encubrimiento orquestado, la mayoría estuvieron de acuerdo en que el juicio había dejado muchos misterios sin solución y con muchas contradicciones. Y eso es muy cierto, porque imagínate. Ahora, pese al deseo del Vaticano de pasar página rápidamente en uno de los peores escándalos de su historia reciente, el juicio a Paolo Gabriel por filtrar documentos comprometidos ha dejado muchas preguntas sin resolver. Ha dejado también otra situación que todo el mundo considere que lo que ha hecho es un encubrimiento. Ahora, Paolo Gabriel, para concluir en esta parte del juicio, fue sentenciado a 18 meses de reclusión, que cumplirá en arresto domiciliario a la espera de una dispensa papal. Ellos esperan que el tal Benedicto XVI lo perdone. ¿Sabe que? Y eso es probable que pase. ¿Sabe por qué, Sonia y Axel y la audiencia que me escucha? Ustedes recordarán que hubo un hombre que valió a Juan Pablo II. Eso fue allá en el 13 de mayo de 1981. Este hombre le pegó 3 balazos a Juan Pablo II y Juan Pablo II, según entendemos, le perdonó al hombre que le disparó. Pues entonces se espera que en esta oportunidad
pues Benedicto XVI perdone a este hombre que sacó esos documentos a luz. Increíble, obispo. Bueno, nosotros ya hemos destapado la maldad de ese sistema y cómo engañan a las personas haciéndoles creer una cosa cuando en realidad lo que ellos están allá cocinando es otra. Ahora que ya conocemos de qué se trata este gran escándalo, hay varios puntos importantes que caben destacar, perdón, pero que los medios de comunicación no lo mencionan, Axelita. ¿Tú podrías darnos algunas evidencias de lo que los medios ocultan? Bueno, sí, Sonia, esto es muy interesante, fíjese. Esta noticia, pues imagínense, fue cubierta a nivel mundial. Todo el mundo, todos los periódicos más grandes del mundo publicaron sobre esto. Sin embargo, hay que ir un poco más allá de lo que se ha publicado, ¿verdad? Porque escuchen esto. Se dio a conocer este caso en más o menos en mayo de ese año cuando publicó el libro Gianluigi Nuzzi, ¿verdad? Y ya a pocos meses después, vamos a decir en septiembre o los primeros días de octubre, ya enjuiciaron a este hombre. O sea, en pocos meses cerraron ya con juicio, condenaron al mayordomo, le dieron una sentencia de 18 meses. O sea que ahí claramente se puede ver que sí tienen la capacidad de actuar rápido en términos legales, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de millones de casos de abusos sexuales, entre los muchos delitos que hoy conocemos que el Vaticano ha cometido, entonces no se mueven. Ahí las cortes se ponen así como que no pueden hacer nada. Ahí el Vaticano se hace que no pueden movilizar eso legal. Y entonces pasan años y años y queda todo así paralizado y todo el mundo así con los brazos cruzados como que no se puede hacer nada. Les voy a dar un ejemplo para ser más claro y directo, ¿verdad? Acuérdense que en España, el primer mes, en enero, en 2010, estuvo allá Antonio Barroso demandando sobre los bebés robados en los hospitales católicos en España. Y de ahí se unieron más y más que han llegado a ser 300.000 casos de niños robados en los hospitales católicos en España. Solamente en España, porque hoy en día nos demos cuenta de que esto ha acontecido en muchos otros países. Pero ¿qué pasa? Un año después, aunque hay evidencia de 300.000 casos solamente en España, queda ahí el Vaticano con las manos cruzadas, queda ahí las cortes con las manos cruzadas, todo ahí queda paralizado, aunque hay pruebas y miles y miles. Y en este caso 300.000 casos, no solamente unas cartecitas, un cheque que encontraron, aquí son 300.000 casos de niños robados y ahí se quedan ahí con las evidencias en los escritorios y no se ha hecho nada. Entonces las monjas ahí que se robaron estos niños y el Vaticano que es responsable, siguen ahí libres. Basta ya, es tiempo de denunciar, es tiempo de despertar. Y entonces, en cuanto a este caso especial, imagínense, del mayordomo, hay que pensar un poquito, Sonia, porque imagínense, al Vaticano le gusta pedir perdón. Ellos son especialistas en pedir perdón por todo. Incluso me acuerdo haber visto que hasta pidieron perdón el Papa por 2000 años de crímenes. Escuché eso, no solamente 1000, dicen perdón por haber cometido crímenes en los últimos 2000 años. Un perdón nacional, esa es su especialidad. Entonces, ¿se acuerdan que en Australia hicieron eso? Pidieron un perdón nacional por, ups, nos robaron miles de niños en los hospitales y las casas cunas católicas, perdón, ups, cometimos un genocidio allá en Canadá, nos robamos a 150.000 niños en Canadá, ups, hicimos lo mismo en Estados Unidos, ups, hicimos lo mismo bueno, en tantas naciones. Pues entonces, porque en este caso no solamente simplemente pide perdón el mayordomo y dice, ups, publiqué los documentos. Claro, sí. Así es, Axelita. Incluso sabemos que Benedicto XVI ha sido demandado por crímenes de lesa humanidad y nada ha pasado. Pero un crimen de lesa humanidad es mucho más grave que un robo. Pero claro, como se trata del encubridor mayor y de quien mueve sus tentáculos con los gobiernos corruptos que fornican con él, pues nada se resuelve. Eso es un descaro, hay que despertar.
También esto que estamos hablando hoy hay que verlo desde otro ángulo, obispo. ¿Cuál crees tú que sería la otra cara de la moneda respecto a esto? Sí, bueno, como te mencionaba anteriormente, la otra cara de la moneda es por qué una persona que notifica crímenes, entonces en vez la policía o la justicia de ir a buscar a los causantes de este crimen, eh, agarran a la persona que llevó la queja del crimen. O sea, como decía anteriormente, Paolo te demuestra con documentos, con la firma del Papa, que las cosas están ocurriendo, que eso es cierto. Oye, está firmado por el mismo viejo Benedicto XVI, y entonces en vez de ir a investigar lo que está en los documentos, agarran al señor Paolo Gabriel, que es el que está presentando la evidencia, lo agarran, lo echan preso, lo procesan y lo tienen ahí sentenciado a 18 meses. Eso es lo triste, lo penoso de estos casos. Eso es lo que entendemos los hombres malos y perversos, y entendemos también aquí muy claramente la complicidad de los gobiernos y los medios de comunicación que encubren al Vaticano como siempre lo han hecho. ¿Por qué? Porque es que también el Vaticano es el dueño de los medios de comunicación, y ellos pues cubren todas las cosas. Ellos tapan las cosas, esa es su especialidad, y eso es lo que hemos visto en la historia, y eso es lo que volvemos a ver una vez más en el caso del mayordomo Paoleto, como dijimos. Así que eso es lo triste. Esa es la otra cara de la moneda. Eso es lo que Así, una vez Jesucristo hombre dijo, que nos toca vivir con esta gente como en el mundo bizarro, las cosas al revés. así es, obispo. Esto es absurdo lo que estamos viendo día a día que comete este sistema dañado. Axelita, se mencionó recientemente como noticia de última hora que el escritor Eric Frattini también ha sacado un libro sobre estos documentos. ¿Tienes alguna información que puedas compartirnos al respecto? Sí, claro que sí, Sonia, con mucho gusto. Esto es una noticia de última hora, así como usted lo ha mencionado. Acaba de publicar un tremendo libro este autor muy reconocido, un periodista muy reconocido, Eric Frattini, y se llama Los Cuervos del Vaticano. Y ahí él recoge 47 documentos de la trama de Batty Leaks. Y esto se acaba de publicar ahora en estos finales día de octubre, primeros días de noviembre, entonces esto está bien calentito, ya que esto va a agarrar fuerza a nivel mundial, así lo sabemos, porque Eric Frattini tiene una audiencia a nivel mundial tremenda. Él ha escrito muchos libros sobre el espionaje del Vaticano, sobre los papas y el sexo, sobre cómo funciona ahí el Vaticano. Y bueno, en este caso, sobre la publicación de este libro que acaba de salir, él dice que en sí, Paolo Gabriel, o sea, el mayordomo del Papa, del mal llamado Papa, dice que no es el cuervo del Vaticano, sino que simplemente es el pajarito al que el cuervo mandó a filtrar los documentos. Entonces está muy interesante este libro. Nuevamente repetimos ahí, el título se llama Los Cuervos del Vaticano. Vamos a estar dándole seguimiento a esto, Sonia, porque se acaba de publicar. Seguro ahí la gente va a ir a adquirir ese libro, a ver qué es el contenido. Y ahí menciona Eric Frattini que Paolo Gabriel, ¿verdad? Es el rostro que conocemos todos, ¿verdad? Que es la cara visible de los cuerpos, ¿verdad? Pero él dice, nos hemos quedado con la duda porque durante el juicio, ¿se acuerda que le mencionó que llega un momento en que el mismo mayordomo, ¿ve? Cita en su declaración a unas gentes muy importantes. Él menciona ahí un cardenal, al cardenal Sarri, y también al cardenal Angelo Comastri, y también a una señora, nombre Ingrid Estampa, ¿verdad? Ella es la propia ayudante de Benedicto XVI. Entonces, el presidente del tribunal dijo que se callara, y entonces ahí él trató de evadir ese tema y dijo que no estaban juzgando a esos hechos, imagínense eso. Entonces, de ahí no llegó a decir nada más. Entonces dice Eric Frattini que mire, yo no creo efectivamente que Gabriel sea el cuervo. Entonces sería muy interesante adquirir ese libro
Ahí publica 47 documentos de la trama de VatiLeaks, Sonia. Entonces esto se pone cada día mejor porque sabemos que en cualquier momento el Vaticano va a ser quemado y en estos finales días, estos finales horas de ese sistema corrupto, uy, se le está levantando las faldas porque Jesucristo hombre ya está en la tierra y llegó a desnudar a ese sistema engañador, Sonia. Nos unimos a ti, Axelita, a esa confesión y también recibimos que pronto les presentaremos una entrevista impactante con este escritor Eric Frattini y que él nos comparta sobre su libro. Damos gracias a nuestro Padre y Dios Jesucristo, hombre. El abuso de los siglos está por terminar. El teatro de la infamia bajará muy pronto este telón y los actores, patrocinadores y escenarios serán borrados del mapa. El destape mundial de sus crímenes es la primera llama de fuego que consumirá esa mentira de la que Dios mismo mencionó. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pase lo que pase. Y con la autoridad dada a nosotros por Jesucristo hombre, es que destapamos estos infames crímenes. Agradecemos al obispo Alex Poesi y Axel Cooley por el valor y diligencia en estudiar estos temas y presentarlos a la sociedad. Manténgase en sintonía con Netgracia. Bendecidos, la mejor tarde. Si quieres estar al tanto sobre las más recientes noticias que no publican los medios acerca de los crímenes de los religiosos y del Vaticano, te invitamos a ingresar a nuestro blog www.protegeatushijos.org. Aquí podrás encontrar noticias, reportes, escándalos y evidencias irrefutables sobre los crímenes de este sistema corrupto. Entra ya y protege a tus hijos, destapando los crímenes del Vaticano.